El patrón que destruyó a su padre acababa de ofrecerle un trato. Salva mi caballo moribundo y te devuelvo las tierras robadas. Miguel Hernández, de 10 años, se arrodilló junto al animal que valía más para ese hombre que la vida de su propio padre, y supo que las próximas horas decidirían entre la justicia o la ruina total. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol del atardecer pintaba de oro el rancho Los Sauces mientras Miguel Hernández barría el establo con movimientos mecánicos, sus manos pequeñas aferrando el mango de madera gastado. A sus 10 años, el niño había aprendido que los recuerdos eran como las sombras, más largas cuando el día moría, imposibles de ignorar. Más rápido, muchacho. La voz de Tomás Ruiz, el capataz, resonó desde la entrada del establo. Su figura robusta bloqueaba la luz dorada del exterior. Don Ramírez quiere todo impecable para la visita del comprador mañana. Miguel asintió sin levantar la mirada, sus ojos oscuros fijos en el suelo de tierra apisonada. Habían pasado 3 años desde que su padre, Roberto Hernández, murió en esta misma propiedad, no como dueño sino como peón. El peso de esa ironía aplastaba el pecho de Miguel cada mañana al despertar en el cuarto de servicio donde ahora vivía. «Sí, señor Tomás», respondió, su voz apenas un susurro que se perdía entre los relinchos nerviosos de los caballos. Tomás observó al niño un momento más, una sombra de compasión cruzando su rostro curtido por el sol. Él había conocido a Roberto. Había sido testigo de cómo don Ramírez manipuló los papeles, cómo aprovechó la enfermedad del hombre para quedarse con las mejores tierras del valle. Pero la compasión no pagaba cuentas, y Tomás tenía una familia que alimentar. «Cuando termines, revisa al emperador», agregó el capataz, su tono suavizándose ligeramente. «Ha estado inquieto toda la tarde. Don Ramírez está preocupado». El emperador. El orgullo de don Ramírez, un semental árabe valorado en más de 200,000 pesos. Miguel había escuchado al patrón presumir del animal en innumerables ocasiones. Había visto cómo acariciaba su crin con más ternura de la que jamás había mostrado a ningún ser humano. Mientras Tomás se alejaba, Miguel dejó la escoba y se dirigió al box del emperador. El caballo, normalmente majestuoso y orgulloso, yacía de costado, su respiración agitada y poco profunda. Los ojos del animal, normalmente brillantes y alertas, mostraban un dolor que Miguel reconoció inmediatamente. «¿Qué te pasa, hermano?», susurró, arrodillándose junto al semental. Sus manos, pequeñas pero seguras, comenzaron a examinar al animal con la destreza que el viejo veterinario, don Emilio, le había enseñado antes de retirarse. La memoria lo transportó 2 años atrás, cuando don Emilio llegó al rancho. El anciano, con sus 70 años a cuestas, pero la mente más aguda que nunca, había notado el interés del niño huérfano por los animales. «Tienes manos de sanador, muchacho», le había dicho una tarde mientras curaban a una yegua con cólico. «Como tu padre tenía manos para la tierra». Miguel había bebido cada palabra del veterinario, cada lección como si fuera agua en el desierto. Por las noches, cuando todos dormían, leía los viejos manuales veterinarios que don Emilio le había regalado, memorizando síntomas, tratamientos, anatomía equina. No era solo curiosidad, era supervivencia, y quizás, en el fondo de su joven corazón, era algo más: preparación. Los dedos de Miguel palparon el abdomen tenso del emperador. El caballo se estremeció, un gemido bajo escapando de su garganta. Miguel notó el pulso acelerado, la temperatura elevada, los ojos vidriosos. Los síntomas se alineaban en su mente como piezas de un rompecabezas que había estudiado una y otra vez. «Cólico de obstrucción», murmuró para sí mismo, su mente ya calculando el tratamiento necesario.
Pasos apresurados interrumpieron su concentración. Don Ramírez en persona irrumpió en el establo, seguido por Tomás y 2 veterinarios de la ciudad, el doctor Vargas y el doctor Méndez, ambos vistiendo batas blancas impecables que contrastaban con el ambiente rústico del lugar. «¡Fuera de ahí, mocoso!». La voz de don Ramírez era un trueno. A sus 65 años, el patrón conservaba la autoridad férrea que había forjado durante décadas de dominar tierras y hombres. Su bigote gris temblaba de indignación mientras avanzaba hacia Miguel. El niño se levantó rápidamente, retrocediendo con la cabeza gacha, pero sus ojos, cuando se atrevió a levantar la mirada, encontraron los de don Ramírez. Por un momento, el patrón vio algo en esa mirada infantil que lo hizo detenerse. No era miedo, era algo más profundo, más inquietante. Era conocimiento. Don Ramírez, el doctor Vargas, se arrodilló junto al emperador, su maletín abriéndose con un clic metálico. «Necesitamos hacer pruebas inmediatamente. Esto parece grave». Miguel observaba desde un rincón del establo mientras los veterinarios examinaban al animal. Los veía cometer errores sutiles, pasar por alto síntomas obvios. Su mandíbula se apretó, sus pequeños puños cerrados a los costados. Sabía, con la certeza que solo el conocimiento verdadero otorga, que estos hombres no salvarían al emperador. «Es gastroenteritis aguda», declaró finalmente el doctor Méndez, su tono lleno de autoridad profesional. «Necesita antibióticos intravenosos y reposo absoluto». Miguel sintió las palabras salir de sus labios antes de poder detenerlas. «Está equivocado». El silencio que siguió fue absoluto. Don Ramírez se giró lentamente, sus ojos entrecerrados clavados en el niño, que se atrevía a contradecir a los expertos. Los veterinarios lo miraron con una mezcla de sorpresa e indignación. Tomás cerró los ojos, esperando lo peor. «¿Qué dijiste?». La voz de don Ramírez era peligrosamente baja. Miguel tragó saliva, pero sostuvo la mirada del patrón. En ese momento, vio algo que lo hizo continuar. Desesperación. Detrás de la furia y el orgullo herido, don Ramírez estaba desesperado por salvar a su caballo. «Dije que está equivocado, señor». Miguel dio un paso adelante, su voz más firme. «No es gastroenteritis, es un cólico de obstrucción en el intestino delgado. Si le dan antibióticos sin resolver la obstrucción primero, el emperador morirá antes del amanecer». La mano de don Ramírez se levantó, y por un momento Miguel pensó que lo golpearía. Pero entonces algo cambió en la expresión del anciano. La mano cayó a su costado. «¿Y tú qué sabrías de eso, mocoso?». «Don Emilio me enseñó», respondió Miguel, sus piernas temblando pero su voz firme. «Me enseñó todo lo que sabía antes de morir». Don Ramírez observó al niño durante un largo momento. Los veterinarios protestaban, su orgullo profesional herido. Tomás permanecía en silencio, conteniendo la respiración. Finalmente, el patrón habló, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta. «Si estás tan seguro, entonces cúralo tú». Las palabras de don Ramírez quedaron suspendidas en el aire del establo como humo después de un disparo. Miguel sintió todas las miradas clavadas en él, la burla apenas disimulada de los veterinarios, la preocupación de Tomás y, sobre todo, los ojos grises y calculadores del patrón. «Pero hay una condición», continuó don Ramírez, una sonrisa torcida formándose bajo su bigote. El anciano se acercó a Miguel con pasos lentos, deliberados, como un depredador que ha acorralado a su presa. «Si mi emperador muere por tu culpa, te irás de este rancho y nunca más pondrás un pie en estas tierras. ¿Entendido?». Miguel sintió el peso de la amenaza. Este rancho, estas caballerizas, eran todo lo que le quedaba de su padre. Pero el emperador se estaba muriendo y él sabía que los doctores estaban equivocados. «Entendido, señor».
respondió, su voz apenas temblando. «Don Ramírez, esto es absurdo», protestó el doctor Vargas, guardando sus instrumentos con movimientos bruscos. «No puede confiar la vida de un animal tan valioso a un niño sin educación formal. Es irresponsable». «Mi rancho, mis decisiones», cortó don Ramírez sin apartar la mirada de Miguel. «El muchacho tiene 30 minutos para demostrar que sabe de lo que habla. Si no veo mejoría, ustedes toman el control. ¿Está claro?». Los veterinarios intercambiaron miradas de incredulidad, pero asintieron. 30 minutos. Miguel sintió el tiempo comenzar a correr como arena entre sus dedos. Se arrodilló nuevamente junto al emperador, bloqueando las voces de duda a su alrededor. Sus manos recorrieron el abdomen distendido del animal, palpando con cuidado la zona donde creía que estaba la obstrucción. «Necesito aceite mineral, agua tibia y una sonda nasogástrica», dijo sin levantar la vista. «También un recipiente grande y toallas limpias». Tomás dudó, mirando a don Ramírez en busca de confirmación. El patrón asintió secamente. «Traigan lo que pide». Mientras Tomás corría a buscar los suministros, Miguel siguió examinando al caballo. Sus dedos encontraron el pulso en la arteria facial. Rápido, demasiado rápido. El emperador gemía suavemente, sus patas traseras intentando patear débilmente el aire, un signo clásico de dolor abdominal severo. «Don Emilio me contó sobre tu padre». La voz inesperada de don Ramírez hizo que Miguel levantara la vista. El anciano se había sentado en un banco cercano, sus manos entrelazadas sobre el bastón de madera pulida. Decía que Roberto tenía un don con la tierra, que donde otros hombres veían polvo, él veía promesas. Miguel no respondió, pero sus manos se tensaron sobre el pelaje del emperador. Las tierras del valle, las que ahora son parte de los sauces, eran suyas, continuó don Ramírez, su voz extrañamente reflexiva. 50 hectáreas de las mejores tierras para cultivo en todo el estado. Hasta que usted se las quitó, las palabras salieron antes de que Miguel pudiera detenerlas, cargadas con 3 años de dolor contenido. El silencio que siguió fue tenso. El doctor Méndez soltó una risa nerviosa, pero se calló cuando don Ramírez levantó una mano. «Tu padre me debía dinero, muchacho», dijo el patrón, su voz endureciéndose. «Cuando se enfermó, no pudo trabajar la tierra. Las deudas crecieron. Yo solo tomé lo que me correspondía». Lo que le correspondía. Miguel sintió la rabia burbujeando en su pecho, pero la controló. Ahora no era el momento. Mi padre estaba dispuesto a pagar. Le pidió más tiempo, 2 meses más. Eso fue todo lo que pidió. «Y yo tenía un negocio que dirigir», replicó don Ramírez, aunque algo en su tono sugería incomodidad. «La compasión no pone comida en la mesa». Tomás regresó con los suministros, interrumpiendo la conversación. Miguel tomó el aceite mineral y la sonda con manos que ya no temblaban. Había pasado de ser un niño asustado a ser lo que don Emilio lo había entrenado para ser, un sanador. «Necesito que alguien sujete su cabeza», instruyó con una autoridad que sorprendió incluso a los veterinarios. «El procedimiento es incómodo y podría reaccionar violentamente». Tomás se posicionó junto a la cabeza del emperador, hablándole suavemente mientras Miguel comenzaba a insertar cuidadosamente la sonda nasogástrica. El caballo resistió al principio, pero las manos expertas de Miguel, guiadas por incontables horas de práctica con don Emilio, navegaron el tubo con precisión. «Está midiendo la presión del gas», murmuró el doctor Vargas a su colega, su tono ahora más de curiosidad que de burla. «El procedimiento es correcto». Miguel no se permitió sentir satisfacción. Conectó el embudo a la sonda y comenzó a administrar lentamente el aceite mineral mezclado con agua tibia. El líquido fluía a través del tubo,
y Miguel contaba mentalmente los segundos, monitoreando la reacción del animal. 5 minutos, 10, 15. El emperador comenzó a mostrar signos de alivio. Su respiración se hizo más profunda, menos agitada. Los músculos tensos de su abdomen empezaron a relajarse ligeramente. «Está funcionando», susurró Tomás, asombrado. Miguel continuó trabajando, sus manos moviéndose con confianza mientras masajeaba suavemente el abdomen del caballo, estimulando el movimiento intestinal. Recordó las palabras de don Emilio. «La medicina veterinaria es tanto arte como ciencia, Miguel. Debes sentir lo que el animal no puede decirte». 20 minutos, anunció don Ramírez, consultando su reloj de bolsillo. Su voz había perdido algo de su dureza anterior. El emperador de repente se estremeció. Miguel retrocedió instintivamente mientras el caballo comenzaba a expulsar gases, un sonido largo y profundo que indicaba que la obstrucción estaba cediendo. Momentos después, el animal defecó, eliminando la masa compactada que había estado bloqueando su intestino. «¡Dios mío!», el doctor Méndez se adelantó para examinar las heces. Era una obstrucción por impactación. El diagnóstico del niño era correcto. El emperador, aliviado de la presión, intentó levantar la cabeza. Miguel se acercó nuevamente, hablándole suavemente mientras retiraba la sonda con cuidado. El caballo, aunque débil, tenía los ojos más claros ahora, la agonía reemplazada por agotamiento. «Necesitará líquidos durante las próximas horas», explicó Miguel, volviéndose hacia don Ramírez. «Y una dieta blanda por 3 días, nada de granos, solo heno de buena calidad y agua fresca. Debo monitorearlo cada 2 horas esta noche». Don Ramírez se levantó lentamente, acercándose al box. Sus ojos recorrieron al emperador, notando las mejoras evidentes. Luego miró a Miguel y por primera vez en 3 años el niño vio algo diferente en esos ojos. Respeto. «Los veterinarios pueden retirarse», dijo don Ramírez sin apartar la mirada de Miguel. «El muchacho se quedará con el emperador esta noche». Los doctores Vargas y Méndez, aunque claramente molestos por ser desplazados por un niño, no podían negar los resultados. Recogieron sus cosas y se marcharon con murmullos de asombro y orgullo herido. Cuando solo quedaron don Ramírez, Tomás y Miguel en el establo, el patrón habló de nuevo. «Don Emilio te enseñó bien, muchacho, demasiado bien para alguien de tu edad». Miguel no respondió, ocupándose de preparar la mezcla de electrolitos que el emperador necesitaría. Don Ramírez observó al niño trabajar, su mente claramente procesando algo. Finalmente, habló las palabras que cambiarían todo. «Si el emperador sobrevive la noche y se recupera completamente, te haré una oferta que no esperabas, Miguel Hernández». La luna llena se alzaba sobre el rancho Los Sauces cuando Miguel se acomodó en un banco de madera junto al box del emperador. En sus manos sostenía una linterna de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes del establo. El silencio de la noche solo era interrumpido por la respiración pausada del caballo y el canto distante de los grillos. Cada 2 horas, como había prometido, Miguel se levantaba para revisar los signos vitales del animal. Palpaba su pulso, verificaba la temperatura de sus orejas, observaba el color de sus encías. El emperador había sobrevivido las primeras horas críticas, pero todavía no estaba fuera de peligro. «Tu dueño te valora más que a cualquier persona en este rancho», murmuró Miguel, acariciando el cuello del caballo. «Irónico, ¿verdad? Mi padre valía menos para él que tú». La puerta del establo crujió. Miguel se tensó, esperando ver a Tomás o quizás a alguno de los peones curiosos. Pero la silueta que entró era inconfundible. Don Ramírez, ahora vestido con ropa más casual, una manta sobre los hombros contra el frío nocturno. «No podía dormir», dijo el anciano acercándose al box. «¿Cómo está?
Estable, respondió Miguel, su tono profesional ocultando la sorpresa. La temperatura ha bajado medio grado. Es buena señal. Don Ramírez asintió, sus ojos fijos en el emperador. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, el patrón se sentó en el banco frente a Miguel, colocando un termo de café entre ellos. «Trajiste 2 tazas», observó Miguel. «Será una noche larga». Don Ramírez sirvió café en ambas tazas de metal. «Y tengo edad suficiente para saber cuándo debo disculparme». Miguel tomó la taza con cautela, el calor del café calentando sus manos frías. «Tu diagnóstico salvó a mi caballo», continuó el anciano. «Los veterinarios con sus títulos y sus batas blancas estaban equivocados. Un niño de 10 años tenía razón. Eso dice algo». «Don Emilio era el mejor», dijo Miguel simplemente. «Me enseñó porque vio algo en mí que valía la pena enseñar, como tu padre vio algo en la tierra». Don Ramírez bebió su café, sus ojos perdidos en los recuerdos. «¿Sabes? Roberto y yo fuimos amigos una vez, hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades». Miguel levantó la vista bruscamente. Nadie le había contado esto antes. «Tu padre era 5 años menor que yo», el anciano continuó, su voz suavizada por la nostalgia. «Yo ya tenía este rancho heredado de mi padre. Roberto trabajaba como jornalero, ahorrando cada peso. Tenía un sueño, comprar tierra propia, trabajarla con sus propias manos. Las 50 hectáreas del valle», susurró Miguel. «Exactamente». Don Ramírez asintió. «Cuando esas tierras salieron a la venta, yo tenía el dinero para comprarlas, pero Roberto tenía la pasión. Me rogó que le diera tiempo, que le permitiera reunir el dinero, y yo, siendo su amigo, accedí. Le di 6 meses». Miguel escuchaba, cada palabra pintando una imagen que nunca había conocido. «Tu padre trabajó como demonio durante esos 6 meses. Una leve sonrisa cruzó el rostro arrugado del patrón. 3 trabajos simultáneos, apenas dormía. Y al final reunió el dinero. Compró esas tierras y las convirtió en algo hermoso». «Entonces, ¿por qué?». La voz de Miguel se quebró. «¿Por qué se las quitó cuando él enfermó?». El rostro de don Ramírez se endureció, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose. «Porque me volví viejo y amargado», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «Porque mi propia esposa había muerto 2 años antes. Porque no tuve hijos que heredaran todo esto. Y cuando Roberto se enfermó, cuando las deudas comenzaron a acumularse, vi una oportunidad de robar», acusó Miguel, su mano apretando la taza con fuerza. «Una oportunidad de recuperar lo que sentía que debió haber sido mío desde el principio», corrigió don Ramírez, su voz llena de un remordimiento que Miguel nunca había esperado escuchar. «Los papeles eran legales. Los jueces estaban de mi lado. Tu padre no tenía con qué luchar». Miguel se levantó bruscamente, acercándose al emperador para verificar su pulso nuevamente. Necesitaba hacer algo con sus manos, algo que no fuera golpear al hombre sentado detrás de él. «Tu padre me maldijo el día que firmó los papeles», continuó don Ramírez. «Dijo que algún día, de alguna manera, la justicia llegaría, que las tierras recordarían a quién pertenecían realmente. Murió 3 meses después», dijo Miguel, su espalda aún hacia el patrón. «En este rancho, trabajando como peón en tierras que habían sido suyas». «Lo sé», la voz de don Ramírez era apenas un susurro. «Y eso me ha perseguido cada día desde entonces». Miguel se giró lentamente, sus ojos encontrando los del anciano. En la tenue luz de la linterna, don Ramírez parecía más viejo, más frágil. «¿Por qué me cuenta todo esto?». Don Ramírez se levantó, acercándose al box donde el emperador descansaba. Colocó su mano sobre el cuello del caballo, sus dedos temblando ligeramente. «Porque esta noche me di cuenta de algo», dijo, mirando fijamente a Miguel.
Vi en tus ojos la misma determinación que vi en los de tu padre, la misma habilidad para hacer lo imposible cuando todos los demás se han rendido. ¿Y eso qué cambia? Don Ramírez sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Lo extendió hacia Miguel con mano temblorosa. Si el emperador se recupera completamente, dijo, su voz firme a pesar de la emoción evidente, si para el final de la semana está lo suficientemente sano como para volver a los establos de exhibición, haré algo que nunca pensé que haría. Miguel tomó el papel, desdoblándolo bajo la luz de la linterna. Sus ojos se ensancharon al leer el contenido. «Las tierras», susurró, casi sin aliento. «Está ofreciendo devolver las tierras de mi padre. Las 50 hectáreas del valle», confirmó don Ramírez. «Más 30 hectáreas adicionales como compensación por los años perdidos. Todo a tu nombre cuando cumplas 18 años. Hasta entonces, bajo administración de un fideicomiso». Miguel levantó la vista del documento, buscando la trampa, el engaño. «¿Por qué?», preguntó, su voz cargada de desconfianza. «¿Por qué haría esto?». «Porque estoy viejo, muchacho». Don Ramírez se sentó nuevamente, de repente luciendo cada uno de sus 65 años. «Porque no tengo herederos. Porque el emperador es lo único en este mundo que realmente me importa. Y tú lo salvaste cuando nadie más pudo». «Y porque tienes remordimientos», añadió Miguel, el documento temblando en sus manos. «Y porque tengo remordimientos», admitió el anciano. «Más de los que puedo cargar en lo que me queda de vida». El emperador relinchó suavemente, como si estuviera participando en la conversación. Miguel se acercó al animal, sus pensamientos girando como un torbellino. 80 hectáreas de las mejores tierras del valle, el sueño de su padre, multiplicado. Todo lo que tenía que hacer era mantener vivo a este caballo por una semana más. Pero mientras observaba el documento a la luz de la linterna, mientras sentía el peso de la oportunidad en sus manos, Miguel no podía evitar preguntarse, ¿era esto justicia o simplemente otra forma de ser manipulado? Don Ramírez se levantó para marcharse, deteniéndose en la puerta del establo. «Piénsalo, Miguel Hernández», dijo sin voltear, «pero recuerda, el emperador debe estar completamente recuperado. Si hay alguna complicación, si algo sale mal, el trato se cancela». Cuando el anciano desapareció en la noche, Miguel se quedó solo con el caballo y sus pensamientos. La noticia del acuerdo entre don Ramírez y Miguel se extendió por el rancho como fuego en pasto seco. Para el amanecer del segundo día, cada peón, cada vaquero, cada empleado conocía los términos. 80 hectáreas de tierra a cambio de la completa recuperación del emperador. Miguel despertó en el banco del establo, su cuerpo adolorido por la posición incómoda. El emperador estaba de pie, bebiendo agua tranquilamente del bebedero. Una mejora significativa. El niño se levantó rápidamente, acercándose para examinar al animal. «Buenos días, hermano», susurró, revisando las encías del caballo. «Rosa saludable, no pálidas, la temperatura normal». Los signos eran buenos, pero Miguel sabía que la verdadera prueba vendría en los próximos días. Así que el huérfano ahora es terrateniente. Una voz cargada de veneno interrumpió su examen. Miguel se giró para encontrar a Javier Soto, el capataz de los vaqueros, apoyado contra la puerta del establo. Era un hombre de 40 años, fornido, con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Había trabajado en los sauces durante 15 años y nunca había ocultado su desprecio por Miguel. «El emperador todavía tiene que recuperarse completamente», respondió Miguel, volviéndose hacia el caballo. «No hay nada seguro todavía». Javier se acercó, sus botas resonando contra el suelo de tierra apisonada. «¿Sabes qué piensan los hombres, muchacho? Piensan que esto es un circo, que don Ramírez se ha vuelto loco en su vejez. Los hombres pueden pensar lo que quieran».
Miguel mantuvo su voz calmada, aunque su corazón latía más rápido. Javier era conocido por su temperamento violento. «Yo trabajé con tu padre», continuó Javier, su tono suavizándose ligeramente. «Roberto era un buen hombre, un hombre honesto, pero también era un soñador. Y los sueños no prosperan en este mundo, muchacho. Solo los hombres duros sobreviven». Miguel se giró para enfrentarlo. «Mi padre construyó algo de la nada. Eso no es un sueño, es trabajo duro. Y mira dónde terminó». Javier escupió al suelo. «Muerto en tierras que alguna vez fueron suyas, trabajando para el hombre que se las quitó. ¿Ese es el legado que quieres seguir?». Antes de que Miguel pudiera responder, la voz de Tomás interrumpió desde la entrada. «Javier, don Ramírez quiere verte en la casa principal. Ahora». El capataz de vaqueros miró a Miguel una última vez, algo indefinible en sus ojos. Advertencia, preocupación, antes de marcharse. Tomás entró cuando Javier se fue, llevando un plato con huevos revueltos y tortillas. «Tienes que comer, Miguel. No puedes cuidar al emperador si tú mismo te desmayas de hambre». Miguel aceptó el plato agradecido. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba hasta que el aroma de la comida llegó a su nariz. «Los hombres están hablando», dijo Tomás mientras Miguel comía. «Algunos dicen que don Ramírez está siendo justo, finalmente corrigiendo un viejo error. Otros piensan que soy un niño con suerte que pronto va a fracasar», completó Miguel. Tomás no lo negó. Se sentó junto a Miguel, sus ojos fijos en el emperador. «El caballo se ve mejor». «Se ve mejor», confirmó Miguel. «Pero todavía es pronto. Un cólico de obstrucción puede tener complicaciones. Podría desarrollar laminitis en los cascos por la toxemia, o podría haber daño intestinal que no hemos visto todavía. Don Emilio te enseñó bien». Tomás sonrió ligeramente. Ese viejo terco nunca confió en nadie lo suficiente para compartir su conocimiento, excepto contigo. Miguel recordó las últimas palabras de don Emilio antes de retirarse. «Tienes un don, Miguel. No lo desperdicies en amargura o venganza. Úsalo para sanar». Pero mientras miraba al emperador, mientras sentía el peso del documento que don Ramírez le había dado la noche anterior, ahora escondido bajo su colchón en el cuarto de servicio, Miguel no podía separar la sanación de la justicia. No era esto ambas cosas. Tomás Miguel dejó el plato vacío a un lado. «¿Tú estabas aquí cuando mi padre perdió las tierras?». El capataz asintió lentamente. «Estaba aquí, vi todo. Fue tan injusto como recuerdo. A veces pienso que quizás mi memoria de niño exagera las cosas». Tomás respiró profundo antes de hablar. «Tu padre estaba enfermo, Miguel. Neumonía que no se curó bien. Los doctores le dijeron que necesitaba descanso, pero él seguía trabajando porque tenía deudas con don Ramírez. Préstamos para semillas, para equipo, para contratar ayuda en las cosechas. Préstamos legales». Miguel sintió el amargo sabor de las palabras. «Legales, sí», confirmó Tomás. «Pero también, don Ramírez sabía que tu padre no podría pagar. Sabía que Roberto estaba enfermo, y en lugar de darle más tiempo, como había hecho en el pasado, esta vez exigió el pago inmediato». «¿Por qué? Porque entonces…». Tomás miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solos. «Porque 2 semanas antes, Roberto se había negado a participar en un negocio que don Ramírez estaba armando. Un negocio sucio con las escrituras de Agua del Valle. Tu padre se negó. Dijo que era ilegal, que lastimaría a los otros agricultores pequeños». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Entonces, las tierras no fueron solo codicia, fueron castigo. Fueron ambas cosas», dijo Tomás suavemente. «Don Ramírez quería las tierras, sí, pero también quería dar una lección sobre lo que pasaba cuando alguien le decía que no». El emperador relinchó, moviendo su cabeza hacia Miguel como buscando atención. El niño se levantó, acariciando el cuello del animal
mientras procesaba la información. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, preguntó finalmente. Porque necesitas saber con quién estás haciendo tratos, respondió Tomás, levantándose también. Don Ramírez puede estar ofreciéndote las tierras, Miguel, puede estar mostrando remordimiento, pero ese hombre ha sido despiadado durante 50 años. La gente no cambia completamente, no a esa edad. Entonces crees que es una trampa. Creo que es complicado. Tomás colocó una mano en el hombro de Miguel. Creo que don Ramírez realmente ama a ese caballo. Creo que realmente siente culpa por lo que le hizo a tu padre, pero también creo que es un hombre que siempre tiene un plan dentro de un plan. Después de que Tomás se marchó, Miguel se quedó solo con el emperador nuevamente. Sacó de su bolsillo el documento que don Ramírez le había dado, leyendo cada línea cuidadosamente a la luz del día. Las palabras eran claras: 80 hectáreas, título limpio, fideicomiso hasta los 18 años. Pero en la letra pequeña, Miguel notó algo que no había visto en la oscuridad de la noche anterior. En caso de complicaciones médicas resultando en la muerte o incapacidad permanente del animal conocido como el emperador, este acuerdo queda nulo y sin efecto inmediato. Miguel dobló el papel lentamente. Una semana. Tenía una semana para mantener vivo y sano a este caballo. Una semana en un rancho lleno de personas que tenían opiniones divididas sobre si merecía esta oportunidad. Una semana en la que cualquier cosa podría salir mal. Mientras el sol subía más alto en el cielo, proyectando luz dorada sobre el establo, Miguel tomó una decisión. No dormiría en su cuarto esta semana. Permanecería aquí, en el establo, cada minuto de cada día. El emperador no estaría solo ni por un segundo. Porque Miguel Hernández estaba empezando a darse cuenta de algo inquietante. En un rancho donde no todos querían que tuviera éxito, el peligro para el emperador podría no venir solo de complicaciones médicas. La tercera noche fue cuando todo cambió. Miguel había desarrollado una rutina. Cada 2 horas verificaba los signos vitales del emperador, le ofrecía agua fresca y revisaba cuidadosamente su comportamiento. El caballo mejoraba consistentemente, su apetito regresando, sus movimientos más seguros. Eran las 2 de la madrugada cuando Miguel despertó sobresaltado. Algo estaba mal. El emperador respiraba agitadamente, sus cascos golpeando nerviosamente el suelo. Miguel encendió la linterna, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasa, hermano? Se acercó rápidamente al box. Los ojos del caballo estaban dilatados, asustados. Miguel notó que el bebedero estaba casi vacío. Extraño, ya que lo había llenado completamente una hora antes. Entonces lo vio, pequeños cristales blancos flotando en el fondo del bebedero. Con manos temblorosas, Miguel mojó un dedo y lo tocó contra su lengua. El sabor amargo y metálico lo hizo escupir inmediatamente. Sal. Alguien había vertido una cantidad masiva de sal en el agua del emperador. ¡No! 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 Miguel vació rápidamente el bebedero contaminado, su mente corriendo. La ingesta excesiva de sal podía causar deshidratación severa, cólico, incluso daño neurológico. Tenía que actuar rápido. Corrió a la bomba de agua, llenando cubetas con agua fresca. El emperador había bebido la solución salina. ¿Cuánto? Miguel no podía estar seguro. Sus manos se movían con precisión aprendida mientras preparaba una solución de electrolitos para contrarrestar el desequilibrio. «Bebe esto, vamos», urgió, ofreciendo el cubo al caballo. El emperador, sediento pero cauteloso después del sabor desagradable del agua anterior, se resistía. Miguel tuvo que usar todas las técnicas que don Emilio le había enseñado para persuadir al animal. Mientras trabajaba, su mente procesaba lo que esto significaba. Esto no fue accidente. Alguien había entrado al establo mientras él dormía,
y deliberadamente contaminó el agua del emperador. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Encontré esto afuera. La voz de Tomás lo sobresaltó. El capataz entró al establo sosteniendo un saco de arpillera vacío. Todavía huele a sal marina industrial. Alguien estuvo aquí, Miguel. ¿Cuánto tiempo has estado ahí?, preguntó Miguel, sin dejar de trabajar con el emperador. Lo suficiente para ver que estabas en problemas. Tomás se acercó, examinando el bebedero. ¿Cuánto bebió? No lo sé. Tal vez medio litro, quizás más. Tomás maldijo en voz baja. ¿Eso podría matarlo? Podría enfermar gravemente. Depende de cuánta sal ingirió exactamente. Miguel verificó las encías del caballo. Todavía rosadas, pero necesitaba monitorear esto de cerca. Necesito que alguien vigile la entrada del establo. No puedo estar despierto y dormido al mismo tiempo. «¡Yo lo haré!», dijo una voz femenina desde la puerta. Una mujer joven de unos 20 años entró, sus jeans y botas cubiertas de polvo. Miguel la reconoció. Carmen Vargas, la hija del veterinario que había diagnosticado incorrectamente al emperador. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, su desconfianza evidente. «Mi padre me envió», respondió Carmen manteniendo la distancia. «Cuando se enteró del acuerdo entre tú y don Ramírez, supo que habría problemas. Me pidió que viniera a observar, a espiar, querrás decir». Miguel volvió su atención al emperador. «A ayudar», corrigió Carmen, su voz firme. «Mira, mi padre se equivocó con el diagnóstico. Eso le dolió su orgullo profesional, pero también reconoce talento cuando lo ve. Un niño de 10 años que puede diagnosticar y tratar un cólico de obstrucción mejor que veterinarios con años de experiencia. Eso es extraordinario». Miguel no respondió, ocupado monitoreando la respiración del emperador. Carmen se acercó, observando su trabajo. «Sal industrial», observó, oliendo el bebedero. «Suficiente para causar hipernatremia grave». «Lo sé», Miguel preparó otra solución. «Por eso estoy diluyendo su ingesta de agua lentamente. Si le doy demasiada agua fresca demasiado rápido, podría causar edema cerebral». Carmen asintió, impresionada. «Don Emilio realmente te enseñó bien». «Don Emilio me enseñó que cada animal merece la mejor atención posible», dijo Miguel, finalmente mirándola, «sin importar quién sea su dueño». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Tomás rompió la tensión. «Alguien quiere que este caballo muera», dijo directamente, «o al menos quiere que se enferme lo suficiente para que el acuerdo se cancele». «Javier», sugirió Carmen, «he escuchado que está molesto. Lleva 15 años aquí esperando que don Ramírez le deje algo en su testamento, y ahora un niño está a punto de recibir 80 hectáreas. «No es solo Javier». Tomás sacudió la cabeza. «Hay otros. Los hijos de don Ramírez, que murieron hace años, tenían amigos, familias que esperaban heredar. Un sobrino que vive en Guadalajara ha estado presionando al patrón durante años». Miguel sintió el peso de la situación aplastándolo. No solo tenía que mantener vivo al emperador contra complicaciones médicas naturales, ahora tenía que protegerlo contra sabotaje humano. «No puedo hacer esto solo», admitió finalmente, las palabras costándole orgullo. «Necesito dormir en algún momento. Y necesito saber que el emperador estará seguro». «Yo tomaré el turno de medianoche a 6 de la mañana», ofreció Carmen. «Mi padre me enseñó lo básico. Puedo reconocer si algo va mal y despertarte. Y yo hablaré con algunos de los hombres en quienes confío», añadió Tomás. «Hombres que respetaban a tu padre, que saben que esto es lo correcto. Podemos hacer una rotación de guardia». Miguel miró a ambos, buscando señales de engaño, pero solo vio sinceridad en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudarían?». Tomás colocó una mano en el hombro de Miguel. «Porque tu padre fue mi amigo, porque lo que le pasó estuvo mal,
Y porque a veces, muchacho, incluso en el lugar más oscuro, hay gente que quiere hacer lo correcto. Carmen asintió. Y porque ese caballo no tiene culpa de los errores de los humanos, merece vivir. Miguel sintió algo quebrarse dentro de él, la armadura de desconfianza que había construido durante 3 años. No se permitió llorar, pero sus ojos brillaron en la luz tenue de la linterna. «Está bien», dijo finalmente, «pero yo establezco las reglas. Nadie entra a este establo sin mi permiso. Nadie toca al emperador excepto yo o quien yo designe. Y cualquier cosa sospechosa, cualquier persona extraña, me despiertan inmediatamente». Trato hecho. Tomás extendió su mano. Miguel la estrechó, sintiendo la firmeza de un pacto verdadero. Mientras Carmen se acomodaba en un banco para comenzar su guardia, mientras Tomás salía a organizar la rotación de vigilancia, Miguel volvió su atención al emperador. El caballo había estabilizado, la crisis de Sal aparentemente bajo control. Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Alguien había intentado sabotear al emperador una vez. Lo intentarían de nuevo. Y la próxima vez podrían ser más cuidadosos, más letales. La guerra por las tierras de su padre había comenzado, y el campo de batalla era este establo. El cuarto día amaneció con una tensión palpable en el rancho Los Sauces. Miguel había dormido solo 3 horas cuando Carmen lo despertó con urgencia. «Tienes que ver esto», dijo, sosteniendo una jeringa que había encontrado escondida detrás de unas balas de heno a pocos metros del box del emperador. Miguel tomó la jeringa con cuidado, examinándola bajo la luz matutina que se filtraba por las ventanas del establo. Todavía contenía gotas de un líquido amarillento. «¿Sedante?», preguntó, aunque su expresión sugería que sabía que era algo peor. «O veneno», respondió Carmen, su rostro grave. «Necesitamos analizar esto. Mi padre tiene un laboratorio básico en su clínica». Antes de que Miguel pudiera responder, don Ramírez entró al establo. El anciano lucía más cansado de lo habitual, las ojeras profundas bajo sus ojos. Detrás de él venía un hombre que Miguel no reconocía, alto, de unos 40 años, vestido con un traje caro que desentonaba completamente con el ambiente del rancho. «Miguel», dijo don Ramírez, su voz formal, «te presento a Fernando Morales, mi abogado, viene de Guadalajara». El abogado extendió su mano, que Miguel estrechó con cautela. «He escuchado mucho sobre ti, joven. Bastante impresionante lo que has logrado con el emperador». «Gracias». Miguel mantuvo su tono neutral, sus instintos advirtiéndole que este hombre no era aliado. «Fernando está aquí para formalizar el acuerdo», explicó don Ramírez. «Los papeles de las tierras necesitan ser preparados legalmente». «Pero primero», interrumpió Fernando, sacando unos documentos de su portafolio de cuero, «necesito verificar personalmente el estado del animal. El acuerdo especifica recuperación completa, sin complicaciones». Miguel intercambió una mirada con Carmen. La jeringa en el bolsillo de ella parecía quemar a través de la tela. «El emperador está mejorando según el cronograma esperado», dijo Miguel con firmeza. «Cada signo vital está dentro de los parámetros normales». Fernando se acercó al box, sus zapatos italianos pisando cuidadosamente alrededor del heno. Observó al caballo con ojo crítico, tomando notas en un papel. «Parece un poco inquieto», comentó. «¿Ha habido alguna complicación?» «Ninguna complicación médica», respondió Miguel, enfatizando las últimas 2 palabras. Fernando levantó la vista de sus notas, una ceja arqueada. «¿Complicaciones de otro tipo?» Don Ramírez intervino. «¿Qué quieres decir, muchacho?» Miguel tomó una decisión. Sacó la jeringa del bolsillo de Carmen y la colocó sobre un banco cercano. «Encontramos esto esta mañana. Escondida, alguien planeaba usarla en el emperador». El rostro de don Ramírez se puso pálido, luego rojo de furia. «¿Qué?». Fernando tomó la jeringa con un pañuelo, examinándola con ojo profesional.
Esto es grave, muy grave. Don Ramírez, si hay sabotaje involucrado, si hay sabotaje, interrumpió el anciano, su voz temblando de rabia. Entonces alguien en mi rancho ha traicionado mi confianza. Se giró hacia Miguel. ¿Tienes idea de quién? Miguel dudó. Acusar sin pruebas era peligroso. No, señor, pero propongo que el doctor Vargas analice el contenido de esta jeringa. Necesitamos saber qué es. Hazlo, ordenó don Ramírez. Y Carmen, dile a tu padre que esto tiene máxima prioridad. Mientras Carmen salía corriendo con la jeringa, Fernando continuó tomando notas. Don Ramírez, debo advertirle que si este acuerdo se está realizando bajo coacción o amenaza... ¿Coacción? Don Ramírez casi escupió la palabra. La única coacción aquí es de algún cobarde que intenta sabotear el trabajo honesto de este muchacho. Miguel observaba la interacción con interés. Era la primera vez que veía a don Ramírez defenderlo tan abiertamente. Tomás entró entonces, acompañado de 3 hombres mayores que Miguel reconoció: Pedro Sánchez, Luis Vega y Antonio Reyes. Todos habían trabajado con su padre. Don Ramírez, dijo Tomás, su tono respetuoso pero firme, los muchachos y yo queremos ofrecernos como guardias voluntarios para el establo. Turnos de 4 horas, día y noche. ¿Por qué harían eso?, preguntó Fernando, su tono sospechoso. Pedro Sánchez, un hombre de 60 años con manos callosas y ojos honestos, habló. Porque Roberto Hernández fue nuestro amigo, porque su hijo merece una oportunidad justa y porque nadie en este rancho va a sabotear un animal mientras podamos impedirlo. Don Ramírez los observó durante un largo momento, luego asintió. Acepto su oferta. Tomás, organiza los turnos y quiero nombres. Quiero saber quién está en este rancho a cada hora. Fernando guardó sus documentos. Volveré en 3 días para la evaluación final. Don Ramírez, le sugiero que esto se maneje con discreción. Si la prensa se entera de sabotaje, podría complicar el aspecto legal del acuerdo. Cuando Fernando se marchó, don Ramírez se acercó a Miguel. ¿Por qué no me dijiste de la sal en el agua? Porque no sabía en quién confiar, respondió Miguel honestamente. El anciano asintió lentamente. Inteligente. Tu padre también era cauteloso. Hizo una pausa, mirando al emperador. Ese caballo representa más para mí que solo dinero o prestigio. Fue un regalo de mi difunta esposa, poco antes de morir. Es lo único que me queda de ella. Miguel sintió un destello de empatía inesperada. Por eso quiere que se recupere a toda costa. Por eso, confirmó don Ramírez. Y por eso, Miguel Hernández, te daré algo más que tierra si tienes éxito. Te daré la verdad completa sobre lo que realmente pasó entre tu padre y yo. Antes de que Miguel pudiera preguntar qué significaba eso, Javier Soto apareció en la entrada del establo. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Don Ramírez, dijo Javier, ignorando deliberadamente a Miguel. Los compradores de ganado están aquí. Quieren inspeccionar el lote de novillos. ¡Que esperen!, respondió don Ramírez bruscamente. Estoy ocupado. Javier apretó la mandíbula. Con todo respeto, señor, son compradores importantes. No podemos hacerlos esperar por... Esto, replicó don Ramírez, su voz peligrosamente baja. Es más importante que cualquier venta de ganado. ¿Está claro? Javier miró a Miguel con odio apenas disimulado antes de responder. Perfectamente claro, señor. Cuando Javier se marchó, Tomás se acercó a Miguel. Ese hombre es peligroso, ten cuidado. Lo sé, Miguel acarició el cuello del emperador. Pero el peligro es parte del trato ahora. Don Ramírez colocó una mano en el hombro de Miguel, un gesto sorprendentemente paternal. 3 días más, muchacho, solo 3 días más, y las tierras serán tuyas, y la verdad también. Mientras el anciano se alejaba, Miguel se quedó contemplando al emperador. El caballo lo miraba con ojos inteligentes, como si entendiera que su vida estaba entrelazada con el destino de este niño.
Carmen regresó poco después, sin aliento. Mi padre dice que tendrá los resultados del análisis en 6 horas, pero Miguel dudó. Encontró algo más, huellas dactilares en la jeringa. Miguel sintió su pulso acelerarse. ¿De quién? No lo sabe todavía, pero las está comparando con registros. Si quien sea que hizo esto tiene antecedentes... Dejó la frase sin terminar. Miguel asintió, entendiendo. La red se estaba cerrando. En 3 días, o tendría las tierras de su padre y la verdad completa, o lo perdería todo intentándolo. El 5.º día trajo respuestas que Miguel no esperaba. El doctor Vargas llegó al rancho al mediodía, su rostro sombrío mientras sostenía un sobre Manila con los resultados del laboratorio. El contenido de la jeringa era acepromacina, anunció frente a Miguel, don Ramírez, Tomás y Carmen. Un sedante veterinario potente. En la dosis que contenía esa jeringa, habría causado depresión respiratoria severa en el emperador, posiblemente fatal. Don Ramírez apretó su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y las huellas? El doctor Vargas intercambió una mirada incómoda con su hija antes de responder. Ahí es donde se complica. Las huellas coinciden con alguien en el rancho, pero también encontramos algo más. Sacó varios documentos del sobre. Estas son copias de transacciones bancarias que mi contacto en la policía descubrió. Alguien recibió 10,000 pesos hace una semana, el mismo día que don Ramírez anunció públicamente el acuerdo con Miguel. ¿De quién? Miguel sintió su estómago hundirse. Eso es lo que no podemos rastrear, admitió el doctor Vargas. La transferencia vino de una cuenta offshore, profesional, sofisticada. Quien esté detrás de esto tiene recursos. Fernando, el abogado, apareció entonces con otro sobre. Don Ramírez, necesita ver esto. Investigué un poco sobre el sobrino del que me habló, Ricardo Montalvo. Don Ramírez tomó los documentos, sus ojos escaneando rápidamente. Su rostro se transformó de confusión a furia. Ese desgraciado ha estado tratando de declarar incompetente legalmente. Tiene 3 testigos dispuestos a testificar que estoy senil. Y si es declarado incompetente, continuó Fernando, el testamento que hizo hace 6 meses, el que deja todo a varias instituciones benéficas, sería invalidado. La herencia pasaría automáticamente a los parientes de sangre más cercanos. Ricardo, susurró Miguel, conectando las piezas. Él es quien tiene más que perder si yo obtengo las tierras. Pero las huellas en la jeringa no son de Ricardo, señaló Carmen. Él ni siquiera está en el estado actualmente. No, coincidió el doctor Vargas, pero podría haber pagado a alguien aquí para hacer su trabajo sucio. Tomás entró corriendo entonces, agitado. Don Ramírez, tenemos un problema. Javier acaba de renunciar. Se fue hace 1 hora y 3 de los vaqueros se fueron con él. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las huellas, dijo lentamente, eran de Javier, ¿verdad? El doctor Vargas asintió gravemente. Javier Soto. Coincidencia perfecta. Don Ramírez se levantó, su furia transformándose en algo más frío, más calculado. Tomás, llama a la policía. Quiero que encuentren a Javier y lo arresten por intento de asesinato animal y vandalismo criminal. Hay más. Fernando sacó otro documento. Investigué los registros de Javier. Resulta que es primo segundo de Ricardo Montalvo y hace 2 meses Javier transfirió 40,000 pesos a una cuenta de ahorros que había estado vacía durante años. Miguel sintió la verdad golpearlo como un puñetazo. Todo estuvo planeado desde el principio. Ricardo sabía que usted haría este tipo de acuerdo eventualmente. Plantó a Javier aquí para sabotearlo cuando llegara el momento. Inteligente. Don Ramírez se hundió nuevamente en su silla, de repente luciendo cada uno de sus 65 años.
Y yo fui un viejo tonto que no vio la conspiración desarrollándose bajo mi propia nariz. No es su culpa, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo al defender al anciano. Ellos jugaron con su culpa, con su deseo de hacer lo correcto. Don Ramírez miró a Miguel durante un largo momento. Hablando de hacer lo correcto, te prometí la verdad completa sobre tu padre. Es hora de que la escuches. El anciano se levantó con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón. Sígueme, hay algo que necesitas ver. Miguel siguió a don Ramírez hacia la casa principal, con Carmen y Tomás detrás. El abogado Fernando se quedó para manejar los aspectos legales del caso de Javier. La oficina de don Ramírez era un espacio imponente con paredes forradas de madera oscura y estantes llenos de libros antiguos. El anciano se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un retrato de su difunta esposa. «Lo que voy a mostrarte», dijo mientras giraba la combinación, «cambiará todo lo que crees saber sobre la pérdida de las tierras de tu padre». La caja fuerte se abrió con un clic. Don Ramírez extrajo una carpeta de cuero gastada, colocándola sobre su escritorio. Dentro había documentos amarillentos, fotografías antiguas y algo que hizo que el corazón de Miguel se detuviera. Cartas escritas con la letra de su padre. «Roberto no perdió las tierras solo por las deudas», comenzó don Ramírez, su voz pesada. «Hubo otra razón, una que él mismo eligió». Miguel tomó una de las cartas, sus manos temblando. La fecha era de 6 meses antes de la muerte de su padre. Don Ramírez leyó en voz alta: «Acepto su propuesta. Las tierras son suyas, pero a cambio debe prometer que cuidará de Miguel, que le dará oportunidades que yo nunca pude darle, que lo protegerá de las personas que me han estado amenazando». Miguel levantó la vista confundido. «¿Amenazando? ¿Quién amenazaba a mi padre?» «Ricardo Montalvo y sus asociados», respondió don Ramírez. «Tu padre había descubierto que estaban usando tierras del valle para operaciones ilegales, contrabando que cruzaba la frontera. Roberto amenazó con ir a la policía». «Entonces lo amenazaron a él», completó Carmen horrorizada. Don Ramírez asintió. «Te amenazaron a ti, Miguel. Dijeron que si Roberto hablaba, tú pagarías el precio. Así que tu padre vino a mí, me ofreció las tierras, su sueño, su legado, a cambio de mi protección, a cambio de que te mantuviera seguro aquí en el rancho donde podría vigilarte». Miguel sintió que el mundo giraba. Todo este tiempo pensé que lo había traicionado, pensé que era codicia. «Fue amor», dijo don Ramírez suavemente, «el amor más grande que un padre puede tener. Sacrificó todo para mantenerte vivo». Las lágrimas que Miguel había contenido durante 3 años finalmente cayeron. Tomás colocó una mano reconfortante en su hombro mientras Carmen le ofrecía un pañuelo. «Pero entonces», Miguel se secó las lágrimas, «¿por qué nunca me lo dijo?» «Porque Ricardo lo estaba vigilando. Cualquier señal de que había sido advertido y habrían actuado». Don Ramírez cerró la carpeta. «Tu padre murió guardando ese secreto, y yo he vivido con la culpa de no poder revelar la verdad todos estos años». «Hasta ahora», dijo Miguel, entendiendo finalmente. «Hasta ahora», confirmó don Ramírez. «El acuerdo de las tierras no es caridad, Miguel. Es cumplir la promesa que le hice a tu padre, y más que eso, es asegurarme de que Ricardo Montalvo nunca ponga sus manos sucias en lo que tu padre construyó». El 6º día amaneció con nubes oscuras cubriendo el cielo de Jalisco. Miguel había pasado la noche en el establo, vigilando al emperador mientras procesaba las revelaciones sobre su padre. El caballo estaba notablemente mejor, moviéndose con confianza, comiendo con apetito saludable. Médicamente, estaba casi completamente recuperado. Pero Miguel sabía que el peligro no había terminado. «Visitante en la entrada principal», anunció Pedro Sánchez a través del walkie-talkie que Tomás
había distribuido a todos los guardias. Autocaro, placa de Guadalajara. Miguel sintió su estómago tensarse. Descripción del conductor. Hombre 40 y pico, traje gris, anillo de oro grande. Dice que es familia de don Ramírez. Ricardo Montalvo había llegado. Miguel corrió hacia la casa principal, encontrando a don Ramírez en el porche, su rostro una máscara de frialdad mientras observaba el Mercedes negro que se estacionaba en el patio. Ricardo Montalvo descendió del vehículo con la arrogancia de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Era alto, con el cabello peinado hacia atrás con gel y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tío», dijo, sus brazos abiertos como si esperara un abrazo. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «No suficiente», respondió don Ramírez secamente. «¿Qué haces aquí, Ricardo? He escuchado rumores interesantes». Ricardo subió los escalones del porche, sus ojos cayendo sobre Miguel. «Rumores sobre un acuerdo bastante generoso con el hijo de un antiguo peón. Vine a asegurarme de que estés bien, que nadie se esté aprovechando de ti en tu edad avanzada. Miguel Hernández ha ganado esas tierras con trabajo honesto», dijo don Ramírez, «algo que tú nunca entenderías». Ricardo rió, pero el sonido era frío. «Trabajo honesto, qué pintoresco. ¿Cómo está el famoso emperador, por cierto? Escuché que estuvo enfermo». «Está perfectamente». Miguel habló por primera vez, su voz firme a pesar del nerviosismo. «Se recupera completamente». «Qué afortunado». Ricardo lo miró con ojos calculadores. Sería terrible si algo le pasara ahora, tan cerca del plazo final. Todos esos esfuerzos desperdiciados. ¿Es una amenaza? Don Ramírez se adelantó, su bastón golpeando el suelo con fuerza. «Es una observación». Ricardo sonrió. «Los accidentes pasan, especialmente en ranchos. Animales que se asustan, se lesionan. Sería una lástima». Fernando apareció entonces saliendo de la casa con documentos en mano. «Señor Montalvo, qué conveniente que esté aquí. La policía estatal ha emitido una orden de arresto para Javier Soto. Entiendo que es su primo». La sonrisa de Ricardo vaciló por un momento. «No sé de qué habla». «Claro que no». Fernando sonrió fríamente. «¿Tampoco sabe nada sobre transferencias bancarias internacionales a cuentas vinculadas con Javier o sobre amenazas documentadas a Roberto Hernández hace 3 años? Estás jugando con fuego, abogado». La voz de Ricardo se endureció. «Soy un hombre de negocios respetado con conexiones poderosas, y yo soy un hombre que está muy cerca de morirse sin herederos directos», interrumpió don Ramírez. «Lo que significa que no tengo nada que perder. Pero tú, Ricardo, tienes mucho que perder. Tu reputación, tu libertad, si las acusaciones de conspiración se sostienen». Ricardo los miró a todos, su compostura resbalando. «Este acuerdo no se va a sostener. Cualquier juez verá que un viejo senil está siendo manipulado por un niño oportunista». «Entonces llevémoslo a juicio», sugirió Fernando tranquilamente. «Tengo testigos, documentos, evidencia de conspiración criminal. ¿Quiere realmente que todo eso se haga público?» Un coche patrulla apareció entonces en el camino de entrada. El oficial García descendió, su presencia cambiando inmediatamente la dinámica. «Don Ramírez», saludó el oficial. «Recibí su llamada sobre la orden de arresto para Javier Soto. ¿Hay algo más que deba saber?». Antes de que don Ramírez pudiera responder, Ricardo intentó retirarse hacia su Mercedes, pero el oficial García bloqueó su camino. «Señor Montalvo, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus conexiones con el señor Soto. No tengo que responder nada sin mi abogado». Ricardo sacó su teléfono celular. «Por supuesto», el oficial sonrió. «Pero debería saber que Javier Soto fue arrestado esta mañana en la frontera intentando cruzar a Estados Unidos. Y ha estado muy conversador sobre quién lo contrató». El rostro de Ricardo palideció.
Miguel observaba la escena desarrollándose, sintiendo una mezcla de satisfacción y algo más profundo, comprensión. Este hombre había amenazado a su padre, había conspirado para sabotear al emperador, todo por codicia. Pero en lugar de sentir odio, Miguel sentía lástima. «Oficial», dijo Miguel de repente, «Don Ramírez y yo no queremos presentar cargos contra el señor Montalvo». Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Don Ramírez levantó una ceja. «Pero», continuó Miguel, «queremos que se retire del Estado y que renuncie a cualquier reclamo sobre la herencia de don Ramírez. Si hace eso, lo que Javier diga no importará. No hay víctima, no hay crimen». Ricardo lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Por qué harías eso?» «Porque mi padre me enseñó que la venganza no construye nada», respondió Miguel. «Y porque he perdido suficiente tiempo odiando cuando podría estar construyendo». Don Ramírez sonrió con orgullo. «El muchacho ha hablado. Ricardo, tienes 1 hora para firmar los papeles de renuncia que Fernando preparará. Después de eso, el oficial García tiene órdenes de arrestarte como cómplice de intento de envenenamiento animal». Ricardo miró alrededor, buscando una salida que no existía. Finalmente, asintió con derrota. «Preparen los papeles». Mientras Fernando y Ricardo entraban a la casa para firmar los documentos, Miguel volvió hacia el establo. El emperador lo saludó con un relincho, claramente animado y saludable. «Lo logramos, hermano», susurró Miguel abrazando el cuello del caballo. «Mañana es la evaluación final, y luego las tierras serán nuestras, las tierras de papá». Carmen apareció en la entrada del box. «¿Por qué lo hiciste? Podrías haberlo enviado a prisión». «Porque Miguel», acarició al emperador, «prisión no devolvería a mi padre, pero las tierras son un nuevo comienzo, y los nuevos comienzos no deben construirse sobre venganza». Don Ramírez entró entonces moviéndose más lentamente de lo habitual. Se sentó en el banco donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar esta semana. «Tu padre estaría orgulloso», dijo simplemente. «Muy orgulloso». Miguel se sentó junto a él, ambos observando al emperador en silencio. Afuera, las nubes comenzaban a dispersarse, permitiendo que los primeros rayos de sol penetraran en el establo. Un día más, solo un día más, y todo cambiaría. El 7º día llegó con un amanecer dorado que pintaba el rancho Los Sauces con tonos de esperanza. Miguel no había dormido en toda la noche, no por preocupación, sino por anticipación. Cada hora había verificado al emperador, cada vez encontrándolo más fuerte, más saludable, más vivo. «Hoy es el día», dijo Tomás, entrando al establo con café y pan dulce para el desayuno. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera a punto de recuperar algo que nunca supe que era posible recuperar», respondió Miguel, sus ojos fijos en el emperador que pastaba tranquilamente su heno. A las 9 de la mañana, el establo se llenó de gente. Fernando llegó primero, acompañado por un notario público. Luego vinieron el doctor Vargas y el doctor Méndez, ambos veterinarios solicitados formalmente para la evaluación final. Carmen y su padre habían preparado un examen completo: pruebas de sangre, análisis de movimiento, evaluación cardiovascular. Don Ramírez fue el último en llegar, vestido con su mejor traje, como si asistiera a una ceremonia formal. En sus manos llevaba una caja de madera pulida. «Caballeros», anunció Fernando, consultando su reloj. «Son las 9 en punto. Según los términos del acuerdo firmado hace 7 días, el emperador debe demostrar recuperación completa sin complicaciones. Los veterinarios certificados realizarán la evaluación». Miguel se hizo a un lado mientras los doctores Vargas y Méndez entraban al box. Durante la siguiente hora, examinaron meticulosamente cada aspecto de la salud del emperador.
Tomaron muestras de sangre, escucharon su corazón y pulmones, palparon su abdomen, observaron su marcha y coordinación. Temperatura normal, anunció el doctor Vargas, registrando datos en su tabla. 36, 8 grados Celsius. Pulso fuerte y regular, añadió el doctor Méndez. 42 latidos por minuto, perfectamente dentro del rango normal para un caballo en reposo. Mucosas rosadas, tiempo de llenado capilar normal, continuó el doctor Vargas. Sonidos intestinales presentes en los 4 cuadrantes. Miguel observaba, sus manos apretadas en puños nerviosos. Carmen le dio un apretón de ánimo en el hombro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Vargas se volvió hacia el grupo. Señores, después de un examen exhaustivo, puedo certificar que el emperador está en excelente salud. No hay signos de cólico residual, no hay inflamación intestinal, no hay complicaciones de ningún tipo. Este caballo está completamente recuperado. El doctor Méndez asintió en acuerdo. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de mi colega. De hecho, diría que el emperador está en mejor condición que antes del incidente. El tratamiento fue excepcional. Don Ramírez cerró los ojos, un suspiro profundo de alivio escapando de sus labios. Miguel sintió que sus rodillas casi cedían. Fernando sacó los documentos oficiales. Entonces, según los términos del acuerdo, Miguel Hernández ha cumplido exitosamente con todas las condiciones. Las 80 hectáreas de tierra, anteriormente propiedad de Roberto Hernández y adquiridas posteriormente por don Ramírez, serán transferidas a un fideicomiso a nombre de Miguel Hernández, con plena posesión al cumplir 18 años. El notario extendió los papeles sobre una mesa improvisada. Necesito las firmas de ambas partes. Don Ramírez firmó primero, sus movimientos lentos pero decididos. Luego empujó los papeles hacia Miguel. Tu padre firmó papeles similares en esta misma mesa hace 3 años, dijo el anciano, su voz cargada de emoción. Pero esos papeles representaban pérdida. Estos representan redención. Miguel tomó la pluma, sus manos temblando ligeramente. Al firmar su nombre, Miguel Hernández, sintió el peso de 3 años de dolor, rabia y finalmente comprensión. No era solo una firma, era la culminación del sacrificio de su padre, la sabiduría de don Emilio y su propio coraje. Hecho, anunció el notario, sellando oficialmente los documentos. Miguel Hernández es ahora el beneficiario legal de 80 hectáreas en el valle. Un aplauso estalló en el establo. Pedro, Luis, Antonio y los otros trabajadores que habían conocido a su padre celebraban abiertamente. Tomás tenía lágrimas en los ojos. Don Ramírez abrió la caja de madera que había traído. Dentro había un collar de cuero antiguo con una placa de plata grabada. Este collar perteneció al primer caballo que tu padre compró cuando adquirió las tierras, explicó el anciano. Lo guardé todos estos años. Ahora te pertenece a ti, junto con esto. Sacó de la caja un sobre adicional. Miguel lo abrió, encontrando una carta escrita con la letra familiar de su padre. Para mi hijo Miguel, leyó en voz alta, su voz quebrándose. Si estás leyendo esto, significa que don Ramírez cumplió su promesa. Las tierras son tuyas ahora, como siempre debieron ser. No las veas como mi sacrificio, sino como mi inversión en tu futuro. Trabájalas con orgullo, hazlas prosperar y recuerda siempre, la verdadera riqueza no está en la tierra misma, sino en el carácter del hombre que la trabaja. Te amo, hijo. Sé valiente. El silencio que siguió fue roto solo por el suave relincho del emperador. Miguel abrazó a don Ramírez, algo que nunca hubiera imaginado posible hace una semana. Gracias, susurró, por cumplir su promesa, por cuidar de mí todos estos años, incluso cuando no lo sabía. Tu padre fue un mejor hombre que yo, respondió don Ramírez.
su voz áspera por la emoción. Pero quizás al hacer esto, puedo acercarme un poco a ser el hombre que él creyó que yo podía ser. Fernando carraspeó profesionalmente. Hay un último asunto. Don Ramírez ha agregado una condición adicional al acuerdo. Miguel lo miró con preocupación. ¿Qué condición? Don Ramírez sonrió. Que continúes estudiando veterinaria, que uses el don que don Emilio vio en ti. Las tierras proveerán los fondos para tu educación, y cuando te gradúes, espero que regreses al valle como el mejor veterinario que Jalisco haya visto. Miguel sintió una nueva ola de emoción. Su futuro, que había parecido tan incierto hace una semana, ahora se extendía ante él lleno de posibilidades. Lo haré, prometió. Será un honor. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, proyectando luz brillante sobre el establo, Miguel acarició al emperador una última vez como su cuidador temporal. «Gracias, hermano», susurró al caballo. «Me diste más que tierras, me diste propósito». El emperador relinchó suavemente como si entendiera. El camioneta plateada avanzaba por el camino polvoriento hacia el valle, levantando nubes de tierra rojiza bajo el sol de julio. Miguel Hernández, ahora de 18 años, conducía con la ventana abierta, dejando que el aire familiar de Jalisco llenara sus pulmones. En el asiento trasero descansaba su título: Doctor en Medicina Veterinaria con honores de la Universidad de Guadalajara. Las 80 hectáreas se extendían ante él, transformadas. Lo que había sido tierra descuidada durante años, ahora florecía con maíz dorado, sorgo verde y hileras ordenadas de árboles frutales. Tomás, quien había administrado el fideicomiso durante estos años, había cumplido su trabajo con devoción. «Bienvenido a casa, hijo». Tomás lo esperaba en la entrada de la propiedad, más canoso pero con la misma sonrisa cálida. Se abrazaron como el padre y el hijo que el destino había conspirado para que fueran. «Se ve hermoso». Miguel observaba las tierras con ojos húmedos. «Papá estaría orgulloso». «Él está orgulloso». Tomás señaló hacia una colina donde un monumento de piedra simple marcaba un memorial. «Venimos aquí cada domingo, los muchachos y yo. Le contamos sobre las cosechas, sobre tus logros. Creo que nos escucha». Mientras recorrían la propiedad en la camioneta, Tomás actualizaba a Miguel sobre todo. Las tierras habían generado ganancias constantes, el fideicomiso había pagado completamente su educación y todavía quedaba un fondo considerable para comenzar su práctica veterinaria. «¿Y don Ramírez?», preguntó Miguel. «¿Cómo está?» «Débil», respondió Tomás con tristeza. 73 años ahora. Su salud ha declinado este último año, pero te ha estado esperando. Dice que tiene algo importante que darte». Esa tarde, Miguel visitó el rancho Los Sauces por primera vez en 8 años. Poco había cambiado en la estructura, pero todo se sentía diferente. Los trabajadores que lo recordaban como un niño ahora lo saludaban con respeto, llamándolo Doctor Hernández. Don Ramírez lo esperaba en el porche de la casa principal, sentado en su mecedora favorita, más delgado y frágil, pero con los mismos ojos grises penetrantes. «Así que el muchacho regresa como un hombre», dijo el anciano, su voz débil pero llena de orgullo. «Y como doctor, sabía que lo lograrías». Miguel subió los escalones, sentándose junto a él. «Gracias por hacer esto posible, por todo. Fui yo quien debió agradecer». Don Ramírez tomó la mano de Miguel con dedos temblorosos. «Me diste la oportunidad de redimirme antes de morir. Eso es un regalo que no tiene precio». «¿El emperador?», Miguel preguntó, notando la ausencia del famoso semental. Una sonrisa triste cruzó el rostro del anciano. «Murió pacíficamente hace 2 años, en su box, rodeado de cuidado. Tenía 22 años, una vida larga y buena para un caballo. Pero antes de morir, dejó 10 potrillos, el mejor de ellos. Quiero que lo tengas». «Don Ramírez, no puedo».
Puedes y lo harás, interrumpió el anciano con un destello de su antigua autoridad. Es un semental magnífico, hijo del emperador. Se llama Justicia, nombre apropiado, ¿no crees? Lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Miguel ahora. Es perfecto. Don Ramírez sacó un sobre de su bolsillo de camisa. Y esto, mi testamento final. He dejado el rancho completo a una fundación benéfica que establecí, una que proveerá servicios veterinarios gratuitos a pequeños agricultores del valle. Pero necesita un director, necesita a alguien que entienda lo que significa servir. ¿Me está ofreciendo dirigir la fundación? Te estoy ofreciendo un legado, corrigió don Ramírez. El emperador te dio las tierras de tu padre. Ahora te doy las herramientas para ayudar a otros como tu padre. Pequeños agricultores que necesitan ayuda, pero no pueden pagarla. ¿Aceptarás? Miguel miró hacia el valle donde sus tierras prosperaban. Pensó en su padre que había sacrificado todo por amor. Recordó al emperador que le había dado una segunda oportunidad y finalmente entendió la lección más importante. La justicia no es venganza, dijo suavemente. Es restauración, es usar lo que recibimos para ayudar a otros. Ahora entiendes. Don Ramírez sonrió. Por fin entiendes. 3 meses después, cuando don Ramírez falleció pacíficamente en su sueño, Miguel estaba junto a su cama, sosteniendo su mano como el nieto que nunca tuvo. El funeral fue atendido por cientos de personas, agricultores, trabajadores, familias que habían sido ayudadas por la fundación que ahora Miguel dirigía. Carmen, ahora veterinaria asociada en su práctica, se paró junto a él durante el servicio. ¿Crees que encontró paz?, preguntó. Creo que encontró redención, respondió Miguel. Y a veces eso es mejor. Esa noche, Miguel cabalgó a Justicia por sus tierras bajo la luna llena. El caballo, imagen perfecta de su padre, el emperador, galopaba con gracia y poder. Miguel pensó en su propio padre, en don Emilio, en don Ramírez, en todos los que habían moldeado su camino. La venganza que había buscado a los 10 años, oscura, consumida por el odio, había sido reemplazada por algo más poderoso. Justicia que sana, perdón que transforma y amor que construye legados. Las tierras del valle, una vez símbolo de pérdida, ahora florecían como testimonio de que incluso los errores más grandes pueden ser corregidos cuando el corazón está dispuesto a cambiar. Miguel desmontó en la colina donde descansaba el memorial de su padre. Colocó su título de veterinaria contra la piedra. «Lo logré, papá», susurró al viento nocturno, «y aprendí que tu sacrificio no fue solo por las tierras. Fue para enseñarme que el verdadero poder no está en lo que tomamos, sino en lo que damos». El viento sopló suavemente, llevando su mensaje a través del valle, donde las semillas del perdón habían germinado en un bosque de segunda oportunidades. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de los comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.